Fala uma para a esquerda, porque senão Meu nome é Fabrício, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta para o Teodoro Pescoff sobre o conceito das duas esquerdas. Eu gostaria que ele comentasse um pouco, aprofundasse um pouco o conceito, se fosse possível, e comentasse sobre quais seriam as semelhanças que permitiriam a colocação do caso venezuelano e junto com o caso boliviano e equatoriano no mesmo lado, com uma esquerda diversa da brasileira, da Uruguai, da Argentina, e comentasse essa semelhança entre o caso chavista e da Bolívia e do Equador, e fazendo uma provocação, um questionamento, se até que ponto esses casos boliviano e equatoriano não teriam muitos pontos em comum, talvez também com o caso brasileiro, com o caso uruguaio. Não há um acompanhamento militarista, são experiências mais democráticas no sentido liberal, há partidos, há grupos como o MAS, por exemplo, com mais organicidade do que o movimento chavista, enfim, por aí. Uma massa, depois você. A pergunta é diretamente para o Senado. Está traduzido. A pergunta seria diretamente para o Vicente. Qual a visão que tem dentro do Mercosul, né? A mudança, que me parece ter havido uma mudança de prioridade, tanto do governo argentino como do governo brasileiro, com respeito ao Mercosul e do uso político do Mercosul. Tá? Então, acho que isso vem unir um posicionamento, tanto dos dois governos, não só com respeito à atuação do Mercosul, mas à atuação internacional dos países dentro do âmbito do Mercosul. A minha pergunta é também para o Vicente. Eu peço desculpas que eu cheguei mais tarde e já foi abordada a minha questão. Com relação às críticas sociais, especialmente a programas sociais do governo Lula, que eu concordo com características de inovação, ao mesmo tempo, na academia, na universidade, eu ouço algumas críticas que me fazem pensar. Eu gostaria de ouvi-lo sobre isso. Uma das críticas diz respeito ao fato dos programas sociais do governo Lula terem uma característica, poderem ter uma característica clientelística que o coloca aquém, por exemplo, do populismo de Getúlio Vargas, que inscreve em lei, embora anglaria proveitos populistas com isso, mas inscreve em lei os direitos. E os programas do governo Lula, muito assentados, muito colados no próprio governo, desfiguram ou transfiguram direitos em repasses do próprio governo. Apesar de eu discordar dessa crítica, particularmente, me faz pensar e eu queria ouvi-lo. Então tá ótimo. Podemos começar então com o Vicente? Mas nós temos também. Eu acho que podemos ter mais uns 15 minutos. Acho que estaria bem, 15, 20 minutos para. Tenemos un poco más de tiempo. Pero tenemos un poco más de tiempo. La sala está. No, la sala está. Es que las personas Sí, no, mover veo que porque se están a yendo una. poquito a poco. Sí, es por eso. A ver. Bueno, Correcto. sí, rápidamente, lo que trae a colocación feita pelo coordenador, bom, a verdade é que eu não sou muito otimista. Eu acho que as dificuldades são grandes, né? Mas também, talvez por esse motivo, concordaria com que os avanços em termos totalitários, periodos totalitarios pueden ser muy limitados. No pela intensidad de los propósitos, sino porque acho que van a carecer de efectividad. Pueden ser
gigantes con pez de barro. Ahora, a recuperación en términos de equidad, de igualdad, sin conexión con la política, eu concordo plenamente. Es difícil imaginar que eso possa ser muy fólico sin una articulación con la política. De fato, eu acho que ese es un dos campos en el cual precisamente la política podría encontrar nuevas raíces. Ahora, lo que está aconteciendo es que esa desarticulación política, en pocos segundos, es difícil de... igual que esa desarticulación política está dando paso a procesos de articulación que tienen que ver un poco con lo que yo señalaba en mi exposición, un regreso de identidades. Y esas identidades son múltiples, una agenda, digamos, la política latinoamericana, neonacionalismo por un lado, etnicidades, identidades de género, identidades ambientalistas, locales, un comunitarismo, y políticamente hay que dar tratos a bola para encontrar la forma de reconstruir la representación democrática con esos materiales, que son materiales complicados, son materiales difíciles, que emanan las manos de la política representativa. Es un desafío muy grande. Y en ese sentido, tal vez tenía una relación con la colocación sua. Eu acredito que a retórica política tiene una gran importancia, y acho que os programas, como o programa Bolsa Familia, os programas en general, están siendo acompañados con la retórica de la ciudadanía y los derechos. Es decir, puede ser un derecho de relativamente baja intensidad, mas igual que eso no es despreciable, o sea, o acompañamientos, están inscritos dentro de lo que es a nueva tradición de la ciudadanía brasileira, la Constitución Cidadana. En ese sentido, eu acho que tem una dimensión de universalización, que tem de algún jeito un relacionamiento con la idea de conceptos de universalización de transferencias de agenda, no cual, francamente, eu vejo que son más provisorios en ese sentido que en términos de ciudadanía y de relación entre ciudadano y Estado, que a ciudadanía regulada, larguista. Ahora, esto para mí es indiscutible que esa noción de clientelismo político debería ser revisada en la práctica, porque francamente los efectos directamente clientelares de programas nos cuales los beneficiarios tienen un cartón y van y usan, realmente no es tan fácil. Ahora, pueden tener efectos difusos electorales, sí, más las cosas no así, ¿no? Entonces, no sé, en ese sentido, yo acho que es una cuestión que está siendo y debe ser discutida, y claro, o problema de control de eso y a mejora, a condicionalidad, en fin, una cantidad de aspectos que yo acho que están en flux. Bueno, y lo que deja respecto a la pregunta de la mudanza de prioridades, no sé si entendí bien. A ver, si a mudanza de prioridades, eu concordo, a concepción inicial do Mercosur, que a concepción de Alfonsín y Sarney dio paso,
nos 90, una condición más mercantilista do Mercosur, más identificada con Collor y Menem, de jeito o Mercosur teve un lugar en la agenda das políticas argentinas y brasileñas dos 90. De facto, as mudanzas sobre todo con Lula y Kirchner en Argentina, as prioridades do Mercosur en un sentido ten mudado novamente, mas no sentido que es un proyecto manifiestamente más político, más integral. Ahora, al mismo tiempo eso permite hace más evidente las dificultades y las insuficiencias, porque la agenda del Mercosur está comprometida precisamente que los propios avances los procesos de integración anteriores, que hicieran que ahora cada decisión se sea más comprometa más conflictos porque tiene más consecuencias domésticas, y eso en ese sentido o propio suceso relativo ao Mercosur seja más difícil ahora avanzar porque cada cuestión ahora tiene una mayor visibilidad doméstica, por un lado. Por otro lado, porque os intereses de algún jeito en ambos países, especialmente en Argentina, tienen una especie de regreso a un nacionalismo económico que acho que está siendo muy prejudicial, está prejudicando mucho las posibilidades de avances, ¿no? Y en ese sentido está difícil para Brasil ecuacionar o relacionamiento y arcar con los costos de un salto cualitativo que podría ser dado para bien de todos los parceiros, para aprofundar o Mercosur. Brasil sin duda se beneficiaría, ¿no? Si ustedes escuchan por ejemplo a Elio Jaguaribe, que es uno de los máximos promotores no proyecto Mercosur, mas o aprofundamiento no cual Brasil possa realmente desenvolver una lideranza no mejor sentido da palabra, ¿no? Y con capacidad de arcar con los custos, que es recogente de eso, porque si no tienen. Hay pues megas dificultades, ¿no? Porque digamos, él pide, da la impresión de que él pide de más, ¿no? O tomara que los intereses domésticos y el propio nacionalismo brasileño que está presente, no presentes económicos, no perpetuar la Cancillería, es también complicado, ¿no? Entonces, en ese sentido, igual que tiene una posibilidad de un gran salto cualitativo, mas no fica claro cómo hacer la transición, porque la transición es muy costosa, ¿no? Son cuentas a pagar, no es fácil aprender con ellos. No sé si era eso más o menos nada. También muy rápidamente quedó. Yo creo que la presencia de Hugo Chávez en el continente ha replanteado el tema que desde las polémicas de la primera internacional han caracterizado a la izquierda: reforma o revolución. En definitiva, en el caso de Chávez, él ha asumido un planteamiento revolucionario en la retórica, que se ha traducido en una política social de amplio espectro, una política social que cuenta con muchísimo dinero, y hay unos 14, 15 programas sociales, creo que muy bien diseñados, por cierto, muy bien diseñados conceptualmente, ¿sí? Aquellos que suponen dinero en efectivo exigen una contrapartida. Tiene dinero pero para alfabetizar, tiene dinero pero para terminar el bachillerato, tiene dinero pero para entrar a la universidad.
y algunos otros programas, alimentos subsidiados, una enorme red de pequeños mercados donde se venden alimentos a precios por debajo de los de mercado, subsidiados, por cierto, y el gobierno del primer importador, y el programa médico, basado en médicos cubanos, unos 20.000 médicos cubanos, un programa que ha creado un sistema de atención médica primaria en los barrios, muy apreciado por la población, ciertamente, pero que, de verdad, solo se puede hacer en el corto plazo si tiene un estado totalitario por detrás que te agarra 20.000 médicos y los manda a Angola, o los manda a Mozambique, o los manda a Venezuela. Porque con médicos venezolanos el proceso hubiera sido muchísimo más demorado. Y no veía otra manera de haber creado este sistema que con médicos disponibles por un Estado que los maneja como servidores, ¿no? Si se van a los del Estado. Estos programas sociales ciertamente han significado en los sectores que en las encuestas llaman DIE, o sea, los pobres de los pobres, una mejoría del ingreso y del consumo. Eso es innegable, ¿no? Y en ese sentido uno podría hablar de un mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores más pobres. La estructura general de pobres y ricos no ha variado. No es que hay menos pobres, el 60% de pobres sigue siendo el mismo. Pero entre los pobres más pobres ha habido una mejoría del ingreso porque los subsidios que reciben, que no son gran cosa, pero para los pobres sí son mucho, ¿no? El subsidio es un almuerzo de una pareja de clase media en un restaurante, pero para una familia pobre, muy pobre, pues es algo. $100 mensuales es una cantidad que hay. Ahora, estos programas no están insertos dentro de una concepción que uno pudiera decir revolucionaria. Porque más allá de estos programas, y creo que independientemente de esto, habría que reconocer en Chávez que él ha hecho de la cuestión social el gran tema venezolano. Hoy en Venezuela el discurso político o empresarial, lo que fuere, pasa por el reconocimiento de que Venezuela no será viable como país si no supera la condición de pobreza. Eso se lo debemos a Chávez. Ahora, su lucha contra la pobreza y por la inclusión no va más allá de programas que tienen que ser forzosamente asistencialistas. Yo a esa cuestión de son clientelares, si son asistencialistas, me parece una discusión un poco ociosa, porque inevitablemente son así. Tienen que ser así. Es imposible que un gobierno no se beneficie de repartir dinero o bolsas de comida o lo que fuere. Eso tiene un efecto clientelar, es verdad. Tiene un efecto electoral, es verdad. El punto está en que esos programas están insertos dentro de una política estructural de lucha contra la pobreza, que es lo que en Venezuela no hay. En Venezuela hay un asistencialismo que cuenta con un ingreso petrolero colosal, que permite, porque, por cierto, Chávez no inventó los programas sociales. En Venezuela ha habido programas sociales desde el primer gobierno de la mujer en adelante, solo que nunca con una masa de dinero y de recursos como el que cuenta el gobierno de Chávez, que le permite llegar muy lejos. Así estén contaminados por corrupción, discriminación política y despilfarro. Pero llegan lejos. Y es verdad que los sectores más pobres se han beneficiado en ese sentido, de una mejoría del ingreso y del uso. Pero la lucha contra la pobreza y por la inclusión pasa por una política económica, que aquí nos articulamos con muchos de los temas que están en la revista. El problema es cómo compatibilizar una política económica y una política social sin que una sacrifique a la otra, porque el gran dilema es que, por ejemplo, en el primer trabajo de Sonia Freire, ella plantea todo el tema de la prevención social, etcétera, como si eso no costara nada. ¿Quién lo paga? No hay almuerzo gratis, que es un tema que aborda Afonso, de otro lado, diciendo, bueno, por un momentico, ¿de dónde va a salir el dinero para financiar todo esto? ¿No? Este es un terrible problema que Venezuela no lo tiene hoy. Le sobra dinero, pero lo que no tiene es la política dirigida precisamente a la creación de empleo. Lo que no tiene es la política dirigida en el plano de estructura económica a favorecer, lo digo muy rápidamente, muy simplificadamente, una política de crecimiento que cree empleo, que en definitiva es una de las raíces de la pobreza, el desempleo y la informalidad enorme que tenemos ahí. Ahora, sin embargo, el discurso chavista forma parte de tratar de presentar la alternativa al reformismo. Los problemas son tan graves que requieren un tratamiento revolucionario. Y aquí entonces entra el tema de las dos izquierdas, que las izquierdas son tantas como partidos que las proponen. No es verdad que hay dos nada más. Hay miles de izquierdas, como hay miles de derechas, por cierto, también, ¿no? Entre los polos extremos de cada sector hay
cualquier cantidad de matices. El PT no es lo mismo que el Partido Socialista Brasileño, el Frente Amplio no es lo mismo que los montoneros argentinos, etc. Leonel Fernández o Martín Torrijos son una cosa completamente diferente a la de Correa. Todos esos matices existen. Pero hay en este momento en América Latina dos grandes vertientes de la izquierda a mi juicio. Una que yo llamo democrática, que vivió su propia experiencia de lucha contra la dictadura, que metabolizó la crisis y el fracaso del modelo soviético y del modelo cubano, que ha ejercido funciones de gobierno municipal, regional, incluso nacional, como el propio caso chileno, y que ha descubierto que una cosa es hacer manifestaciones para pedir agua para el barrio y otra cosa es darle agua al barrio, ¿no? Es decir, que una cosa es dirigir al pueblo en el reclamo y otra cosa es gobernar y hacer las cosas que hay que hacer, ¿no? Esa izquierda, que yo llamo primero democrática, porque ha hecho de la democracia un valor sustantivo del proceso de cambio social. Si es verdad que el cambio social implica empoderamiento popular, no es posible sin condiciones democráticas. Si esa condición, sin embargo, se vulnera, y es el enorme peligro que estamos poniendo en Venezuela, se vulnera, no es verdad que hay poder del pueblo, no es verdad que hay control social sobre el poder, no es verdad que se pueda avanzar hacia un proceso de cambio social. En ese sentido, la izquierda democrática, yo la encuentro localizada en el PT, porque mi trabajo está escrito ante la crisis de la corrupción del PT, etc. O sea, el PT, el Frente Amplio Uruguayo, el socialismo y el PPD chileno, el peronismo, que es un fenómeno inclasificable porque es argentino, que ya es una definición por sí mismo. Entonces, pero bueno, en este momento es la izquierda peronista la que está gobernando. Bueno, lo que pudiera haber sido considerado la izquierda peronista, Montonero, su periferia, etcétera, etcétera. Y con mucho más hacia el centro, más matizado, pues Martín Torrijos, Leonel Fernández en Dominicana, y hasta ese gobierno que la barrera cultural e idiomática no nos permite saber qué es, pero en Guyana hay un gobierno de izquierda. Es decir, los herederos del primer gobierno de izquierda que hubo en América Latina, el de Chenyega, en los 50, ahí está también un gobierno de izquierda. En América Latina ha habido un casi cambio copernicano en el humor político del continente. Pero esta es una vertiente. Ahora, hay otra vertiente cuyo emblema sigue siendo Fidel Castro, es decir, el fidelismo, y en el cual trata de enchufarse Hugo Chávez. Chávez no es igual que Fidel, Venezuela no es Cuba, ciertamente, los regímenes no son lo mismo. Pero el discurso político de Hugo Chávez retoma la vieja retórica marxista-leninista fidelista, en definitiva. Si su aplicación no es la misma, el discurso es el mismo. Y las soluciones van por ahí también. Solo que, como podría decir Fidel Castro, ¿cómo hubiera nacido yo en Cuba? ¿Hubiera nacido en Venezuela? ¿Qué no hubiera hecho yo con el petróleo venezolano, en definitiva? Entonces, claro, Chávez tiene hoy recursos inmensos que le permiten financiar la política social, pero no hay un proyecto de transformación. Vamos a llamarla, para usar la vieja palabra estructural, cualquier cosa que eso signifique. Pero en definitiva no hay un proyecto de desarrollo económico, de desarrollo, no de mero crecimiento. No lo hay. Ahora, el discurso sigue siendo el eterno discurso de Marx y Bakunin y todo lo demás, y la Segunda Internacional y la Tercera Reforma o Revolución. Chávez plantea las cosas en términos de reforma, de revolución, y es esta vertiente que se filia a Fidel Castro, y en la cual Chávez intenta incorporarse, y donde él ejerce una cierta influencia en algunos países específicos. Toda esa idea de un bloque latinoamericano contra Estados Unidos es bullshit, como diría un propio gringo. No se va a imaginar nadie al gran Brasil y a la gran Argentina, incluso al pequeño Uruguay o a Chile, formando parte de un bloque liderizado por Hugo Chávez contra los gringos. Esto es delirio megalómano. Eso no forma parte de la realidad política del continente. Pero es cierto que en algunos países muy pobres, y donde por razones históricas propias de ese país, no como lo ven los gringos que creen que todo es producto primero de los agentes soviéticos, después de los agentes cubanos y ahora de Chávez, que creen que Evo Morales surgió por Chávez, de verdad no perciben que Evo Morales es un fenómeno boliviano, es un fenómeno boliviano, salió de 5 siglos pues, de humillación, de explotación, de discriminación. Pero en este país y en Nicaragua, sin decir Cuba, porque Cuba dependió más de Venezuela que lo dependía de la Unión Soviética. Cuba está viva por la respiración boca a boca que le dado Chávez.
No, ese fracaso colosal que ha sido Cuba sería ya muchísimo más visible. Y ciertamente Chávez se está jugando muy duro en Bolivia. Yo no sé qué pensarán en Itamaraty y qué pensarán los brasileños del juego de Chávez. No sé qué pensarán cuando Chávez dice: si en Bolivia hay una tentativa de golpe, la sangre venezolana correrá y las ametralladoras venezolanas entrarán en Bolivia. Yo no sé qué piensan en Brasil, pues, ese tipo de cosas, porque Brasil creo que tiene también unas cuantas ideas sobre Bolivia, ¿no? Y unos cuantos intereses en Bolivia. Pero en fin, Chávez está jugando muy duro en Bolivia, Nicaragua menos. Nicaragua, este sandinismo no es el mismo del 79, este es otro sandinismo totalmente degradado. La evidencia es que de los 9 míticos comandantes del sandinismo, 6 están en contra de Daniel Ortega. Daniel queda solo con Bayardo Arce, que es el hombre más rico de Nicaragua, miembro del gobierno, y con el pobre Tomás Borges, que lo tienen de embajador ya muy ancianito aquí en Perú, persiguiendo una mulata peruana que con la que se casó y lo dejó, y entonces vino a traer esta chismografía que se encuentra. Bueno, pero en estos países, por la vía clientelar, por la vía de una chequera muy gorda, que los gobiernos obviamente aceptan, Chávez ejerce una influencia, ¿verdad? Pero en el caso de Ecuador, ahí hay que tener mucho cuidado. Yo creo que Correa no es, el gobierno de Correa no se puede, por lo menos hasta ahora, yo no lo considero ni un clon, ni un secuaz, ni un acólito de Hugo Chávez. Me parece que tiene un perfil, una especificidad, una formación y un proyecto que no es exactamente el proyecto amparado en la vieja retórica izquierdista anacrónica. Creo que hay que tener cuidado. Yo creo que no todo el que inventa una constituyente es chavista. En definitiva, no hay un mecanismo más democrático para rehacer el Estado, nuestros Estados, que una constituyente. En definitiva, eso es el mecanismo democrático. Y todos nuestros Estados, yo creo que están necesitados de reflexión, en particular el ecuatoriano. Bueno, ahora, yo voy a tener tu última pregunta que me parece. Ese tema que tú planteaste es extremadamente interesante, porque yo describí el proceso que adelanta Chávez. Ahora después voy a entrar en qué condiciones está la cosa, porque efectivamente yo creo que es un proyecto inviable. Puede tener éxito en lo inmediato. Ok, trancó el país, se apoderó de todas las palancas del poder, nos oprime, más que nos oprime. Es verdad. Pero eso en las actuales condiciones de América Latina, y menos de Venezuela, es imposible sostenerlo en el tiempo. Yo no preveo, por ejemplo, para Venezuela un futuro a la cubana, Chávez subiéndose de su cama. No lo preveo. Entonces, yo creo que el tipo de contradicciones que está generando, el tipo de dificultades que ha encontrado dentro de su propio movimiento hoy, por ejemplo, las peripecias del partido único, le han intentado crear un partido único. Bueno, 3 de los 4 aliados que componían el bloque chavista de gobierno le dijeron no. Con su candidato no cambiable, ninguna próxima la brasileña, otra más compleja, desarrollada, una sociedad civil, en fin. No, hay eso, como que tú lo llamas, formas líquidas de todo esto es muy bueno. Bueno, de manera que una cosa es el proyecto y otra cosa es con qué tropieza. Tropieza con una oposición que hoy es muy cercana. La oposición en Venezuela, y con eso termino rápidamente para información, ha pasado por 3 etapas. Entre el 99 y el fin del paro petrolero en febrero del 2003, la oposición estuvo dirigida por poderes fácticos. Los partidos habían implotado en el 98 con la victoria de Chávez. Los dos grandes partidos, Alejo estaban pulverizados realmente. Y los partidos de izquierda, unos en el gobierno y otros en la oposición, ¿no? Pero siempre una izquierda precaria, porque Chávez un poco cubre el espacio de la izquierda. En ese periodo, la oposición pasa a ser dirigida por la derecha, fáctica. Medios, algunos sectores económicos, algunos medios muy poderosos y militares golpistas, que le ponen un sello golpista a la democracia. Definen a Chávez en 99 como una dictadura totalitaria, bueno, a mi juicio como un error garrafal, porque claro, porque una dictadura totalitaria vale todo, entre otras cosas el golpe. Y hubo 3 tentativas de golpe entre 1999 y el 2003. La primera, exitosa, pero tan burdamente llevada adelante que el nuevo gobierno duró un día, en abril del 2002. La segunda, el pronunciamiento de unos militares que después fueron conocidos como los militares de Altamira. Hubo un militar que el 10 de octubre hizo un pronunciamiento pensando que
que vino el golpe detrás. No vino el golpe. Ellos se atrincheraron en una plaza de la capital y Chávez lo dejó ahí muy inteligentemente un año. Y eso fue un certificado de democratismo para Chávez. Chávez iba a las cumbres todas y se encontraba. Presidente Toledo, dígame una cosa. ¿Usted admitiría en la plaza de armas de Lima 100 generales y almirantes pidiendo su destitución? No, presidente Chávez, está loco, eso es sedición. Bueno, allá hay 100 generales y almirantes que están en una plaza pidiendo todos los días mi destitución. Ellos no lo demócratas, yo soy el tirano. Porque Chávez muy inteligentemente los dejó, no los reprimió, tenía todo el derecho de meterle a la policía militar y a palo limpio y llevárselo a la cárcel. No lo hizo, lo dejó ahí hasta que se consumieron. Esa fue la segunda tentativa. Y la tercera tentativa fue el paro petrolero. Porque el paro petrolero tenía detrás de sí un golpe también. ¿Qué no se dio? Cuando fracasa el paro petrolero, los partidos que habían venido a remolque de los poderes fácticos asumen una cierta capacidad de conducir el proceso porque los poderes fácticos retroceden. Y entonces los partidos se plantean una estrategia democrática con vistas al referéndum revocatorio. Pero llegan al revocatorio a plena conciencia, porque tenían todas las encuestas de que iban a perder y lo perdieron. En efecto, los partidos cantan un fraude, dicen que la madrugada misma hubo fraude, y con eso crearon las condiciones para entregar el resto del Estado a Chávez. Porque inmediatamente después del revocatorio, 3 meses después había elecciones de gobernadores, los partidos se dedicaron a denunciar un fraude que nunca pudieron demostrar, por tanto nadie votó en las elecciones de gobernadores, sino el chavismo. De las 24 gobernaciones del país, Chávez cogió 22. Si la gente que votó en el revocatorio hubiera votado en las gobernaciones igual, la oposición tendría entre 8 y 10 gobernaciones. Perdió prácticamente todas las gobernaciones y casi todas las alcaldías. Sucesivamente vinieron elecciones municipales, siguió la idea abstencionista, Chávez ganó todos los consejos municipales. Y el remate fue la elección parlamentaria, donde los partidos se abstienen y Chávez coge todo el parlamento. Todo, absolutamente. No porque prohibió los partidos, sino que los partidos se suicidaron y no fueron. Esta etapa culmina aquí y en enero del año pasado se inicia una tercera etapa de la oposición, cuando dos pequeñas fuerzas, un Nuevo Tiempo, un partido regional, y Primero Justicia, un partido de 4 municipios, uno del centro derecha, otro más o menos centro izquierda, ambos muy moderados, reinician el proceso del cual yo participé, porque me metí junto con ellos dos a tratar de lograr un punto de referencia electoral. Se enfrentó el abstencionismo y se logró un resultado electoral, a mi parecer, muy bueno. 60-40, ya ganó 60-40, pero ese 40% que había desaparecido de los procesos electorales reemergió. Y esa es para mí, dentro de esta visión de largo plazo que yo creo que es necesario tener en Venezuela, el punto de partida de procesos que son los que, junto con estas formas líquidas de poder, van a ir, obviamente, conflictuando el mandato de Chávez. Primero, ya hoy las referencias político-partidistas de Venezuela no son Acción Democrática y COPEI, que hasta el tiempo más no era. Ahora son un Nuevo Tiempo y Primero Justicia. Ya eso es ganancia, mucha gente lo percibe, pero son las dos referencias partidistas nuevas. Ya, por ejemplo, parte del discurso de Chávez, una consigna electoral muy poderosa es: no volverán a la COPEI. Esa consigna comienza a quedar vacía, porque bueno, las COPEI desaparecieron con todo efecto práctico. Esta tercera etapa, digamos así, de la oposición, descansa en una estrategia democrática, la idea de que, bueno, este tipo de regímenes no pueden, que combatirlos en el terreno de la violencia es para perder siempre, necesitan cuajar, además como partido. Hay un actor político nuevo, después de 12 años de desaparición de los estudiantes, reapareció un movimiento estudiantil, más como fenómeno sociológico que político, porque ustedes tenían 12 años cuando ya llegó al gobierno, ahora tienen 20, ahora emergieron como movimiento estudiantil. Ayer nos bajó una manifestación gigantesca de estudiantes, que terminó un pequeño conflicto con la policía, pero no muy acentuado, pero es un actor que no estaba, y un actor que no viene de la inducción de la juventud de los partidos políticos. Nosotros siempre fuimos los organizadores y los dirigentes, digo nosotros porque yo era también dirigente estudiantil en mi época, en la lejana juventud. Lo que creábamos y dirigíamos el movimiento estudiantil, esto nació en ausencia de partidos políticos hoy en la universidad. Nació como un fenómeno propio de una clase media que es muy antichavista y que tiene una vanguardia estudiantil, que ahora necesita tener un tiempo para organizarse, para transformar la emoción en organización, etc. Bueno, eso está ahí.
Son procesos que están andando, pero que configuran, a mi juicio, una nueva oposición con una estrategia democrática aferrada a la idea de que es solo en el terreno democrático donde se puede enfrentar a Chávez con posibilidad de éxito, y consciente, bueno, de que esa estrategia democrática tiene una estación electoral en el futuro, que es 2012. Es decir, es el descarte del fast track, es el descarte del ataque, de la búsqueda del golpe, de la solución inmediata. Porque, bueno, la esterilidad de eso ha sido demostrada, pues, yo creo que... Eu gostaria rapidamente, então, a palavra a Joaquim, a você para responder àquela questão. E da parte acadêmica, principalmente em nome da Anfox, eu queria agradecer aos dois expositores e a vocês da revista por terem propiciado essa sessão. Muito obrigado a Neto, obviamente tem sido extremamente interessante, espero que tenha sido interessante para vocês todos. A pergunta sobre a revista não vai ser possível fazer regularmente uma edição em espanhol, não temos tempo para isso. Mas o que a gente faz é o seguinte, quando tiver autores que escrevem em português, normalmente brasileiros, a gente deixa o texto original no site. Se querem botar com o texto em espanhol acha difícil, pode entrar no site e vai encontrar o mesmo texto da língua original. O que podemos fazer depende, aqui pediria para vocês emitir um comentário, um aplauso ou não aplauso, fazer uma rotina a nossa presença na Anfox e fazer um número anual em português especialmente e apresentá-lo aqui com algum convidado estrangeiro. Se lhes parece uma boa ideia, isso dá para fazer. Ninguém